Hola, soy Alex Rubio, soy profesor asociado del Departamento de Comunicación de la UGI, director de la agencia digital 1200 y divulgador de inteligencia artificial. Y os voy a mostrar 5 libros que hablan de cómo introducirnos en la inteligencia artificial desde la perspectiva de la comunicación empresarial. El primer libro que os quería recomendar es Inteligencia Artificial, una historia ilustrada. Es un libro muy sencillo en la práctica, que básicamente nos visibiliza diferentes aproximaciones desde la ciencia ficción de cómo imaginábamos la inteligencia artificial desde una perspectiva histórica. Es muy interesante porque nos ayuda a ver un poco cómo la relación con la inteligencia artificial ha ido evolucionando desde una perspectiva que parecía, valga la redundancia, muy ciencia ficción, y cómo poco a poco nos vamos dando cuenta que vamos cruzando fronteras que antes parecían puramente ficticias, ¿no? Y cada vez son más reales. Otro libro muy recomendable para tratar de visualizar cómo la inteligencia artificial está en nuestras vidas de una forma ya totalmente insertada es Las bases del Big Data y la inteligencia artificial. Es un libro muy práctico que habla sobre todo de casos reales que nos permiten visualizar cómo la inteligencia artificial, en una primera fase con esa recogida masiva de información y de datos, ha pasado a una aplicabilidad en la que en sanidad, en la publicidad que nos sale en diferentes dispositivos, en transporte, ¿no? En definitiva, en cualquier campo de actividad podemos ver ejemplos que nos permiten comprender bien cómo las capas de inteligencia artificial ya están en nuestras facetas diarias. Otro libro muy recomendable es La primavera de la inteligencia artificial, de Carmen Torrijos y José Carlos Sánchez, dos personas clave en Prodigioso Volcán. Es un recorrido muy interesante porque nos habla de esas bases, ¿no? A nivel histórico, de cómo la inteligencia artificial ha ido estandarizándose y cómo hoy ya es un agente clave en las agencias de comunicación, las agencias de publicidad, y cómo nuestro sector se va a ver impactado por la presencia cada vez mayor de herramientas y de metodología de inteligencia artificial. Competing in the Age of AI es un libro muy recomendable para visualizar cómo la inteligencia artificial se va a introducir poco a poco en la realidad empresarial, ¿no? a todos los niveles. Al final es un libro que permite visualizar el proceso de toma de decisiones empresariales en una perspectiva de negocio y también aplicado al ámbito de la comunicación, porque aquí habla incluso de cómo generar marcas realizadas o con mucha base de análisis de datos mediante inteligencia artificial. Así que es un libro, insisto, muy recomendable para tratar de visualizar de una forma práctica una aplicabilidad empresarial de la inteligencia artificial a todos niveles y marca las directrices y los caminos a futuro que deben abordar las empresas para tratar de introducirla en su funcionamiento permanente. Y por último, quiero recomendar Homo Deus, de Yuval Noah Harari, reconocido antropólogo, creador del libro Sapiens, que en esta obra, que no es su última por cierto, porque después lanzó 21 lecciones para el siglo XXI, pero en esta obra hace un recorrido muy interesante sobre la transición, ¿no? de la humanidad y sus relaciones y sus factores sociales, y establece un panorama que, pese a estar creado en el año 2016, es muy interesante porque pues prospecta, ¿no? Un poco cuál va a ser, en base a la relación con la tecnología, el futuro de la humanidad, ¿no? Desde una perspectiva, insisto, muy interesante, algo densa, ¿no? Porque Yuval Noah Harari es un autor que hay que coger con ánimo a veces, ¿no? Que dice cosas muy interesantes, pero desde luego marca un camino reflexivo que creo que es muy interesante de cara a seguir evolucionando, ¿no? Y de cara a seguir observando cuál es la interrelación entre los humanos y la inteligencia artificial. Espero que os hayan gustado. Recomendaciones en inteligencia artificial, desde luego es un campo que está en permanente evolución, donde no paran de haber novedades. No he venido a hablar de mi libro, pero bueno, ya que estamos, también podéis descargaros mi guía ChatGPT para planners, que habla sobre cómo la inteligencia artificial también se puede introducir de una forma muy accionable dentro de los procesos de comunicación a todos los niveles. Y en definitiva, espero que os haya interesado y que sigáis el campo de la inteligencia artificial, que es un campo que no para de cambiar y evolucionar a un ritmo como nunca antes habíamos observado en tecnología.